yo voy a presentar un sistema de soporte a la decisión clínica basado en ontologías para mejorar la adecuación de la prescripción en pacientes de neonatología. Bien, para que todos estemos un poco en contexto, primero les voy a comentar qué son los sistemas de soporte a la decisión clínica y después qué son las ontologías y el cambio que tenemos en función a los sistemas de soporte más clásicos que existen. Bien, con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación en salud, se va favoreciendo el registro y el almacenamiento de los datos en los sistemas de información en salud a través de todas las etapas que existen del desarrollo y la implementación de estas herramientas en el ámbito de la salud, y se van volviendo más complejos los sistemas de información en salud. Y una pieza que se trata bastante en la bibliografía para diferenciar de hacer un cambio solamente del tipo de registro papel a una informatización es la utilización de sistemas de soporte a la decisión clínica, que tienen como definición por parte de la AMIA que son elementos del sistema que proveen conocimiento específico, o sea, una información que tiene que ser brindada tanto al profesional asistencial, a los pacientes o a personas que dan soporte en salud, de, es una información de salud que está presentada en un momento específico y de una forma inteligente, y tiene como objetivo mejorar la salud de los pacientes o de la población en general, dependiendo de a qué esté orientado ese sistema de soporte a la decisión clínica. Como componentes más característicos de lo que es un sistema de información, tenemos los datos de entrada o inputs, que son datos que están presentes en los registros de información, tanto en la historia clínica u otros registros de información de datos del paciente, y estos inputs son enviados a lo que sería el motor de reglas y la base de conocimientos en un momento específico o cuando se realiza alguna acción. Esta acción también es un elemento, aunque no está representado acá, es el que se llama trigger y es lo que nos permite, que nos define cuándo se va a llamar al sistema de información. El trigger puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, la prescripción de una medicación, o puede ser un momento específico del día o cuando se realiza otra acción dentro de una historia clínica. Por ejemplo, cuando se accede a un episodio del paciente o cuando se accede de forma ambulatoria a la historia clínica de un paciente. Como core de lo que sería un sistema, un CDSS, tenemos lo que sería el motor de reglas y la base de conocimientos. La base de conocimientos es toda la información toda la información de salud, conocimientos de salud que se van a utilizar para contrastar con los inputs y generar las recomendaciones. Y el motor de regla es alguna tecnología o algoritmo de procesamiento computacional que nos permite relacionar tanto los inputs con la base de conocimiento y nos da como respuesta los outputs. El output es el mensaje o no mensaje que ve la persona cual recibe el Clinical Decision Support en la interfaz gráfica del programa que estoy utilizando, el sistema que estoy utilizando. Por otro lado, nosotros, como decimos en el título, nosotros utilizamos una ontología para representar lo que sería la base de conocimiento. Una ontología se define como un modelo para describir el mundo algún concepto del mundo ya sea de salud o de otros ámbitos. Nos permite representar esa información de alguna manera para que sea procesable por un sistema de información que define conceptos que están definidos de manera clara y específica. Cada grupo de personas puede hacer una ontología, entonces está definida por el grupo de personas que la realiza y lo que quiere representar de ese ámbito de conocimiento, y es un modelo abstracto de cualquier fenómeno. O sea, yo puedo representar con distintos elementos o los que me parezcan los más representativos
cualquier ámbito de conocimiento que necesite representar. Las ontologías tienen eh, distintos componentes que son las principales, son las clases, las instancias y las propiedades. Las clases son los conceptos de un dominio que se quiera representar, se organizan jerárquicamente tanto en clases o subclases, según el grado de especificidad que necesite lo que queremos representar, y nos permite con esta jerarquía llevar a distintos grados de granularidad de los conceptos que queremos representar. Por otro lado, tenemos las instancias, que son los elementos que componen a una clase. Eh, Son individuos concretos que pertenecen a una clase determinada. En este caso, por ejemplo, está representado un paciente y la clase y una instancia de eso podrían ser los pacientes identificados, como por ejemplo John Doe. Y después tenemos cosas que relacionan las clases y las instancias, que son las propiedades. Tenemos de dos tipos: propiedades de tipo Object Properties, que nos permiten relacionar distintas clases y como, y como, y como como el dominio que representa esa clase, el rango es otra clase y se puede representar tanto que un paciente está admitido en un servicio, esto representa servicios, que puede ser traumatología, o a su vez puede ser que un paciente tiene prescripto otro, un concepto de un dominio, de una clase que puede tener una instancia que puede ser un medicamento. Esta clase puede ser un medicamento. Y todas las instancias serían todos los medicamentos que existen eh, en nuestra clase. A su vez, también existen data properties que nos permiten relacionar eh, una, un individuo con una propiedad, pero que no sea de tipo una clase, sino, por ejemplo, un número, un parámetro de un rango de un laboratorio, no sé, el filtrado glomerular de 0 a 30, podría ser 0 un valor mínimo de filtrado glomerular, que el data property sea 0. Bueno, y con las instancias tienen que tener definidas todas las propiedades de su clase. O sea, y las clases, a su vez, heredan propiedades. Por ejemplo, si yo tuviera una clase y una subclase, todas las subclases heredan las propiedades. Esto, por ejemplo, no sé si conocen, SNOMED funciona como una ontología que representa distintos conceptos del ámbito en salud. A su vez, esto es cómo estaría representado Ontofarma desde el punto de vista que vimos antes de cómo se representa un CDSS. Tanto nosotros tomamos datos de información clínica del paciente que está en nuestro repositorio de información que es SAP, tomamos la medicación con su frecuencia, su vía de administración, su dosis y su unidad. También tomamos el peso del paciente, la fecha de nacimiento, el listado de alergias que tiene el paciente, los estudios de laboratorio. Con eso nosotros creamos Ontofarma, que es una fuente de información, que es la base de conocimiento, que tomamos distintas fuentes de información de distintos actores, tanto lo que es lo que sería la ADMAT para España, que es la EMS, la Agencia del Medicamento, que nos permite representar todo lo que sería el Vademecum de España. Todos los medicamentos de España están representados por la EMS en un nomenclator. Nosotros nos descargamos el nomenclator y lo utilizamos para representar el ámbito, la ontología que sería de los medicamentos. A su vez tomamos de distintas fuentes de información, tanto lo que sería comité de ética, o nosotros tenemos un comité editorial y a su vez fuentes de información, por ejemplo, el CatSalud, que es el Sistema de Salud de Cataluña, que también tiene información estructurada sobre, por ejemplo, interacciones farmacológicas o dosis máxima. Tomamos eso, lo transformamos en un dominio que se llama DCS y tenemos representado todo lo que serían nuestras reglas y nuestros casos de uso. A su vez tenemos un tercer dominio que se llama Local Pharmacy, que nos permite, otra tercera ontología que nos permite relacionar los conceptos de SAP
con los conceptos de DSS y drugs, que son los medicamentos. Con esas tres ontologías constituye la base de conocimiento de Ontofarma y a su vez tenemos todo un motor de reglas basado en consultas SparkQL que nos permiten hacer distintas consultas a la base del conocimiento con la información clínica del paciente para darnos las distintas alertas que tenemos. Actualmente tenemos estas alertas implementadas, más las dos que le voy a presentar hoy, que son interacción fármaco-fármaco, farmacoalergia, trigger tools, complejidad farmacoterapéutica, dosis máxima, ajuste renal de un medicamento y carga anticolinérgica. Este es el desarrollo de la etapa. Empezó como un ejercicio conceptual para la representación de, de clinical de sistema de soporte a la decisión clínica, y después empezó a evolucionar como un proyecto en sí. Empezó queriendo ser un ejercicio para trabajar con ontologías en la representación del conocimiento y obtener una base de conocimiento con ontologías de lo que sería el ámbito de farmacia. Y a través del tiempo fue avanzando hacia un proyecto que se implementó y ahora estamos queriendo obtener el marcado C de este producto para los que nos permitiría la comercialización. A su vez, en paralelo estamos trabajando en la extensión en otros ámbitos con la creación de nuevos casos de uso para poder tener más pacientes abarcados por este proyecto. Bueno, ¿qué características tiene el paciente neonato? Bueno, en el periodo neonatal existen diferentes protocolos de administración de fármacos que van a diferir por ejemplo, que no existan formulaciones adecuadas para los neonatos, con formulaciones huérfanas muchas veces y que requieren la utilización de magistrales, que dentro de los neonatos, al parecer solamente un grupo homogéneo, pero tienen bastantes variaciones dependiendo de si es un embarazo a término o no, y otro tipo de patologías, que son una población no homogénea con varias diferencias fisiológicas. Esto causa que que la pauta varíe mucho entre los distintos tipos de neonato y el distinto tiempo de vida que tenga cada paciente, que hay que tener varios parámetros en cuenta a la hora de generar la pauta. Por ejemplo, cuántos días de vida tiene, qué edad postmenstrual tenía la madre, o sea, cuán prematuro es el neonato y a su vez el peso que tiene o el peso que va ganando el neonato. Y toda esta complejidad dentro de lo que es la prescripción, las unidades neonatales son ámbitos que están bastante más expuestos a cometer errores en la medicación por gran variabilidad en la población, al no ser homogénea, y se han identificado que se producen en un estudio hecho en hospitales de España, sé que en el momento de la prescripción es donde más errores se producen. Por eso nuestro objetivo es modelar un dominio dentro de Ontofarma para mejorar la calidad de prescripción en los pacientes neonatales y a su vez poder implementar esta solución dentro del hospital. Y eso es lo que vamos a presentar, el proceso que generó este nuevo caso de uso. Para lo que es la creación del caso de uso, formamos un comité editorial conformado tanto por farmacéuticos especialistas en lo que es este ámbito, neonatólogos y expertos en informática en salud. Con ellos, a través de distintas reuniones, pudimos generar una base de conocimiento propia que abstrajese los medicamentos que hoy tenemos en el vademecum del hospital y nos permita estructurar información de las dosis que se tienen que administrar estos medicamentos y el ajuste de frecuencia que tienen que tener estos medicamentos. Y nos permitieron, a través del trabajo con los neonatólogos y los farmacéuticos especialistas, utilizando distintas fuentes de información, generar distintos archivos de todo lo que es el vademecum que utiliza neonatología, con las distintas alertas y distintos rangos de ajuste de dosis y ajuste de frecuencias que tienen que tener estos medicamentos. Bien,
Para entrar en detalle en los que son los dos casos de uso que se representaron en el ámbito de neonatología, uno es el ajuste de dosis, el ajuste de la frecuencia de neonatología. Dependiendo de los días de vida, la edad postmenstrual y la vía de administración que se elija para un fármaco, va a variar mucho la cantidad de veces que se tiene que administrar ese fármaco. Tanto podría ser que un fármaco, según si es más prematuro, se tiene que administrar menos veces en un día y con una frecuencia cada 8 horas, y otro se tiene que administrar cuando va aumentando el peso y va ganando tiempo de vida cada 6, o se tienen que ir disminuyendo la cantidad de veces que se administra para que pueda mantener un rango terapéutico. En este dominio nosotros representamos 149 instancias que nos permiten representar gran parte de los fármacos que nos definieron el comité editorial. Posteriormente, ¿cómo representamos la representación de este conocimiento? Y acá vienen las ventajas que tenemos con las ontologías. En los IDS más tradicionales tenemos bases de conocimiento formadas por bases relacionales, que muchas veces cuando se quieren implementar distintos cambios dentro de lo que son los IDCs o ganar algún caso de uso, muchas veces la base relacional tiene una traba a la hora de poder hacer cambios o poder representar nuevas realidades dentro del ámbito clínico. Con las representaciones de las ontologías nosotros tenemos una gran plasticidad para crear y representar nuevos campos de conocimiento. En este caso, por ejemplo, nosotros eh, teníamos anteriormente solamente un caso de uso de dosis máxima en adultos, y eh, eso lo diferenciamos en creamos una nueva clase que se llama Posology Appropriateness, y dentro de esa creamos una clase que se llama frecuencia y otra que se llama ajuste de dosis. Con esas dos clases creadas, también creamos un nuevo concepto. Recuerden que las clases van heredando las distintas propiedades, y para representar lo que nos pedía el caso de uso de neonatos, que sea tanto días de vida y edad postmenstrual, creamos nuevos parámetros, nuevas propiedades dentro de esa clase, que son mínimo días de vida, máximo días de vida, y máxima edad postmenstrual y mínima edad postmenstrual. A su vez, esta clase que representa, eh, que es una instancia, tiene que tener, por ejemplo, para un ingrediente, una ruta, una edad mínima y máxima, y una alerta que va a traer los datos de que se van a mostrar en pantalla. Los que están en azul los fue heredando de propiedades anteriores. Por ejemplo, la ruta también es algo que nos define la frecuencia a la que se tiene que administrar. El ingrediente, por ejemplo, si es vancomicina eh, u otro antibiótico u otra droga. Por ejemplo, acá seleccionamos el ingrediente, ponemos la ruta y ponemos la frecuencia a la que se tiene que administrar. A su vez, eh, limitamos los días de vida y la edad postmenstrual, y con estos criterios logramos representar este caso de uso. Por otra parte, tenemos el caso de ajuste de dosis en neonatología. Ellos nos pusieron 3 rangos de los que tenían, una dosis subterapéutica y 2 dosis supraterapéuticas, con 2 niveles la dosis supraterapéutica. Un nivel suave donde te está diciendo, para este peso, o sea, el paciente tiene que recibir tanto, y ya está recibiendo muy por demás de la dosis recomendada. Y tiene 2 niveles de alerta. El nivel suave tiene una prescripción no recomendada porque no se está pasando tanto del máximo, y el nivel fuerte tiene una prescripción contraindicada, que son los distintos niveles que manejamos en Ontofarma para estructurar la visualización de las alertas. Eh, Bien, también tiene una dulce supraterapéutica. Y logramos representar lo que nos pasó el comité editorial en 169 instancias de dosis máxima de neonatos. Para la dosis máxima de neonatos, no tuvimos que hacer casi ninguna modificación, solamente tuvimos que crear una subclase dentro de ajuste de dosis,
que sea ajuste de dosis de neonatos, y diferenciarla del ajuste de dosis de adultos. Y con esto nos permitió, con ya las propiedades que tenía la dosis máxima de adultos, poder representar la dosis máxima de neonatos, sin tener que hacer grandes cambios. Y acá hay un resumen de cómo pudimos modelar todo un nuevo campo que era diferente para nosotros y era totalmente ajeno a los pacientes que ya habíamos contemplado en una fase inicial. Solo tuvimos que crear 3 clases que agrupan esta nueva organización del ajuste de dosis o el ajuste de posología, y tuvimos que crear solamente 7 propiedades para representar las nuevas variables que tenía el caso de uso de frecuencia. Y esto es una imagen de la interfaz que ve los facultativos dentro de la historia clínica del paciente cuando ellos indican una medicación. Si la medicación no se ajusta a los parámetros que tiene que tener, se emiten alertas. Por ejemplo, acá hay una alerta que está superando la dosis máxima de amoxicilina. Acá hay una alerta que con esa edad postmenstrual y esos días de vida, la frecuencia que se administra la vancomicina tiene que ser cada 8 horas. Y, por ejemplo, acá hay otra alerta que la prescripción no recomendada de vancomicina es la dosis es superior a la prescripta en el rango, en el nivel suave. Por ejemplo, acá está muy superior a la dosis que se tiene que administrar, que son 18 miligramos kilogramo dosis, y en esta te dice que la dosis superior es mayor a la recomendada, pero no es tan mayor. Ya a partir de 15 ya la alerta pasaría a aparecer en una prescripción contraindicada. Bueno, un poco para hablarles del ámbito donde implementamos esto es, nosotros tenemos una unidad de neonatología, son 26 alertas de frecuencia y 49 alertas de dosis, con una aceptación de un 23 y un 16%. Estamos bastante conformes con la tasa de aceptación que tienen en general en lo que es la bibliografía de aceptación de CDSs. Generalmente ronda entre un 10 y un 15% las tasas en general de aceptación de las alertas en los distintos CDSs que existen. A su vez, tenemos varias limitaciones. Nos encontramos con que en las charlas que tuvimos con los pacientes, muchas veces el contexto del paciente no estaba suficientemente explicado. Por ejemplo, no estaban explicitados todos los problemas que tenían en la lista de problemas, y a veces los neonatólogos querían utilizarlos para distintos casos de uso. Entonces se tuvo que abstraer a solamente datos estructurados, lo que nos limita siempre a tener una falta de contexto del paciente y lo que puede generar a una menor tasa de aceptación. Generalmente en los ISS se encuentra que muchos datos se registran en lo que es una evolución y no se tiene total representación del paciente en lo que son datos estructurados, que es lo que pueden explotar mayoritariamente los ISS. Tuvimos que trabajar en llegar a las fuentes de información más consolidadas con estos Excel que le pedimos para que representen datos que sí estaban estructurados. Fue bastante complejo extraer todo el material de distintas fuentes de información por la parte del grupo, y eso es como también una limitante. Por ejemplo, en otros casos de uso nosotros teníamos ya fuentes estructuradas por otros organismos del Estado, como por ejemplo el CatSalud, que nos proveían ya esa información masticada y solamente tuvimos que hacer una traducción de esa información a nuestra ontología. Acá el grupo de neonatología y nosotros con farmacéuticos tuvimos que buscar en distintas fuentes de información, crear una base propia y consolidarla y después transformarla en Ontofarma. Y a su vez, un problema en el mapeo de los conceptos locales. Ya los datos estructurados, muchas veces nos encontramos, por ejemplo, al ser una población que tiene gran cantidad de medicamentos huérfanos, que usan fórmulas magistrales derivadas de distintos fármacos de uso comercial, que se van diluyendo para llegar a dosis que se ajusten más a neonatología. Y esto nos generó distintos problemas, ya que en un primer momento no contemplábamos que solamente utilizábamos medicamentos para adultos. Entonces la mayoría de las fórmulas magistrales que se utilizaban en el hospital no se contemplaban, pero llegamos a un escenario donde estaba neonatología, donde nos encontramos que mayoritariamente se utilizaban fórmulas magistrales o en gran medida, y tuvimos que
buscar esa representación de esas fórmulas magistrales y agregarlas a lo que es la extracción que hacíamos del nomenclátor de España. Eh, Posteriormente, para ver en qué vamos a trabajar a futuro, estamos, como ya mencionamos, trabajando en lo que es el mercado C y eh, las distintas cosas que se nos piden para el mercado C, como una evaluación de usabilidad y una evaluación de impacto en salud. También estamos trabajando en un nuevo dominio que sea oncohemato para trabajar principalmente en el hospital de día de oncohemato que existe en nuestro hospital, pero también poder trabajar en los distintos hospitales de día de nuestro hospital para representar casos o necesidades de casos de uso que vayan a ese ámbito de internación de hospital de día. A, a su vez, estamos también buscando incorporar nuevos datos del contexto del paciente. Recientemente implementamos una lista de problemas en salud y queremos buscar la explotación de esos problemas registrados en los distintos ámbitos de internación para poder hacer más rico el contexto del paciente y generar mejor CDSs o nuevos casos de uso. También estamos buscando extender, hoy solamente estamos a la prescripción y está principalmente orientado a lo que es los médicos que atienden en la hospitalización del hospital y queremos ampliarlo tanto a enfermería como a farmacia, en la validación o en la administración del medicamento, que son otros momentos del ciclo de la medicación. Y a su vez buscamos entender a otros ámbitos asistenciales. Hoy estamos extendidos en todo lo que son ámbitos de internación, pero no tenemos un despliegue sobre el ámbito ambulatorio, que por distintas razones que tiene Cataluña, que ya tiene un sistema propio de sistema de soporte a la decisión clínica, pero también nosotros buscamos de alguna manera llegar a ese ámbito con casos de uso que no están contemplados por el CAT Salud. Y bueno, como conclusión, podemos volver a reforzar la idea de que las ontologías nos permiten gran plasticidad en lo que es la representación del conocimiento y pudimos representar un nuevo caso de uso e implementarlo de una manera rápida y eficaz, solamente generando distintas modificaciones en la estructura de la información que ya teníamos y poder llegar a implementarlo y que tenga un impacto sobre el tratamiento del paciente. Bueno, esto es el equipo que trabajamos, no trabajamos solo, trabajamos con bastantes personas, esto es parte del equipo del Clinic y también trabajamos con un socio comercial que se llama Costaiza, que nos permite desarrollar todo lo que son el motor de reglas de Ontofarma y la comunicación de los inputs a Ontofarma. Bueno, muchas gracias. Estos son nuestros contactos, tanto mío de Elena